Listo, estoy grabando. Muy bien, Luis, pues muchas gracias. Comienzo, entonces, bueno, como te decía, platicando sobre la arquitectura contemporánea en México, hemos detectado como uno de los creadores de arquitectura, parece que verdaderamente está superando de cierta manera la arquitectura moderna en México. Yo quisiera un poco que habláramos de la casa. Ahorita te voy a decir, es una casa un poquito viejita. Es la casa SCPTB, Puerto Vallarta, 2012. Uh-huh. Es una casa que yo te he visto exponerla, el proceso, el proyecto, al menos 2 veces, si no es que más, como 2 o 3 veces. Y me sorprendió mucho siempre por la intención que hay atrás del proyecto, que tiene mucho que ver con esta noción del proceso, o sea, como de realmente más bien pensar en que la forma arquitectónica es resultado de un proceso. Y ese proceso tiene que ver con el contexto, con el ambiente, con los otros edificios, etcétera, etcétera, incluso con el paisaje. Y a mí siempre me llamó muchísimo la atención en ese sentido. Yo quisiera comenzar preguntándote con respecto a la significación del edificio. Al final, tú hiciste un proyecto, es claro, pero los significados que la gente le otorga al final no necesariamente siempre son los que uno piensa o los que uno proyecta. Y en ese sentido es lo que quisiera comenzar preguntándote a ti. ¿Crees que la significación del edificio, del resultado, del proceso de proyecto que tú llevaste, es la que proyectaste o cambió en el transcurso incluso de su vivencia como edificio? O sea, ¿cuál fue el impacto, digamos, que causó con los clientes? Los clientes entendieron, los habitantes entendieron el resultado, etcétera. Esa es la primera pregunta. Bueno, yo, yo creo que lo primero que puedo decir acerca de esta pregunta, acerca de los significados, yo pienso que, o por lo menos creo, que, que no hay uno. Siempre hay muchísimos significados, ¿no? Y las personas van otorgando sus propios significados de acuerdo a las cosas que de alguna manera van leyendo, ¿no? O sea, entonces, para mí la arquitectura es una lectura que puede ir en muchas direcciones. Entonces, eh, yo siempre he pensado que es una especie de error o imposición pensar que lo que tú estás conceptualizando, porque al final los orígenes de cualquier proyecto tienen que ver como con lo que tú eres, tiene que ver con tu, digamos, bagaje intelectual, con tu cultivo, con un montón de cosas y con tus líneas de interés, de investigación actual, ¿no? O sea, todo lo que estás pensando o estás investigando en ese momento, acumulado con todo lo que ya investigaste y vas sumando, pues al final se deriva, ¿no? Como en nuevas vías de exploración en todos los proyectos. Pero yo creo que esa parte, o por lo menos en mi ejercicio, es una parte muy íntima. Es una parte que no muchas veces comparto de pleno con el cliente, porque puedes también como ocasionar dos vías. O sea, yo lo que nunca hay que olvidar es que posiblemente las personas que se acercan contigo a pedirte un encargo, por un lado, pueden conocer tu obra y les llama la atención o se sienten cómodos en ella, pero no necesariamente tienen que entender o que deben de tener el cultivo que quizás tú tienes como referentes para poder, ¿no?, desarrollar ese tipo de arquitectura. Entonces, si tú los quieres llevar, ¿no?, o sea, digamos que por ese canal, por esa vía, muchas veces los puedes perder porque no lo van a entender. Es decir, yo creo que hay como muchos mundos distintos.
La delicia es cuando te topas con una persona que de alguna manera tiene los mismos referentes que tú y entonces entablas un diálogo en torno al proyecto, ¿no? Que tenga que ver como con todos estos puntos de coincidencia. Pero es poco común. También lo que me ha pasado es que de pronto la gente se interesa por lo que yo comento acerca de ciertos temas y entonces ahí empieza como a brotar, ¿no? Como cada vez un interés mayor acerca de cómo nacen proyectos y a partir de ahí también viene un encargo. Entonces, en este caso, esta casa particular es el segundo encargo del mismo cliente. Nosotros hicimos una casa en Guadalajara y cuando digo nosotros es porque en ese momento yo también tenía un par de socios más. Hicimos esa casa en Guadalajara y en el periodo en que hicimos esa casa y viene el nuevo encargo de la cual me estás preguntando, nosotros como socios nos separamos, cada quien empezó como su vida independiente, su vida profesional independiente y el cliente me busca a mí para arrancar esta casa. Entonces, digamos que yo a él no lo conocía de antes, la amistad comenzó a partir de la primera casa y fue un proceso complejo, fue un proceso en donde, digamos que el proyecto como que no alcanzaron a digerirlo bien en todo el tipo de material gráfico que entregamos, especialmente su pareja. Y cuando estábamos en obra hubo complicaciones porque, claro, vienen como las sorpresas de es que yo no me estaba imaginando esto. Pero eventualmente en esa primer casa lo que sucedió es que empezaron a colonizarla y empezaron a habitarla de una manera como tan plena que todo lo que nosotros nos habíamos imaginado que podíamos proponerles a ellos como una forma de vida empezó a activarse y ellos lo empezaron a entender y empezaron a darle el uso correcto. Bueno, y correcto entre comillas, ¿no? O sea, más bien empezaron a darle el uso que de alguna manera satisfacía como las necesidades que ellos habían planteado programáticamente, pero además en términos espaciales como que cumplía, ¿no? O llenaba esos huecos atmosféricos que de alguna manera ellos estaban buscando. Entonces, en este segundo encargo, esta persona se muda de Guadalajara o esta familia se muda de Guadalajara a Puerto Vallarta y ahí comienza como esta segunda aventura, ¿no? Entonces, en ese sentido, también independientemente de toda la descarga intelectual que pueda llegar a tener un proyecto, también me gusta ser como muy pragmático, inclusive parte de mis argumentos, ¿no? de batalla, ¿no? O sea, que sigo defendiendo y repitiendo, es defender el lugar común como una especie de posicionamiento intelectual y no como eh, digamos, como algo fuera de conocimiento, ¿no? O sea, o algo despreciado. Porque finalmente los lugares comunes es lo que nos une a nosotros como personas, ¿no? O sea, y lugares comunes me refiero como, no en tono peyorativo cuando se dice algo que es como una obviedad, pero sí un espacio que es una obviedad, ¿no? Como que puede ser una obviedad, pues sentarte a comer debajo de la sombra de un árbol, ¿no? O sea, si estás si estás en el campo y dentro del campo solamente hay un árbol, que es el único árbol que te está dando sombra, pues es inmediata, ¿no? La respuesta que te vas a comer debajo de la sombra o de la fronda de ese árbol. Entonces, ese tipo de cosas de lugares comunes a mí me parece que son tan evidentes y que hacen como la vida tan fácil, que de alguna manera, pues eso lo, 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 lo llevamos, ¿no? Como a una forma pues también de hacer arquitectura y que no nos ciegue o no pelearnos con las obviedades, ¿no? Que muchas veces sucede, que me parece que la arquitectura moderna muchas veces peca de eso, ¿no? O sea, trata de salirse del camino para volverse mucho más rígida y conceptual, ¿no? Atendiendo obviedades, ¿no? Y en ese sentido, esta casa corresponde a eso, ¿no? Teníamos un terreno complicado, teníamos un programa que necesitábamos como resolver, necesitábamos, dentro de ese programa se necesitaba como cierta independencia dentro de las partes familiares, y entonces, digamos que el trabajo de emplazamiento empieza a responder a la morfología de terreno, empieza a resolver a orientaciones, empieza a responder a vistas,
y eventualmente, ¿no? O sea, todo el trabajo tipológico, ¿no? De volumen o de forma empieza a responder también a un contexto vecino, a un contexto natural, ¿no? A un contexto de montaña que está anexo. Y después, ¿no? O sea, vienen como todas las cuestiones normativas y restricciones del lugar, en donde pues tienes que trabajar como con cierto, no tienes mucho margen. Entonces ahí, digamos que es como primero un lugar, o yo recuerdo que primero fue como una especie de trabajo de entender qué íbamos a hacer o cómo íbamos a relacionarnos con el sitio donde estábamos trabajando. Y después, cuando viene todo el trabajo de espacialidad, ¿no? En ese caso en lo particular, porque a veces los procesos son al revés, empezábamos, bueno, pues empezaba a cambiar la forma de acuerdo a los espacios, etcétera. Es una persona que, digamos, el trabajo que hacemos también atiende a intentar trabajar mucho con luces cenitales y luces en diferentes direcciones. Entonces, pues ahí también empieza como un trabajo de perforaciones importantes digamos, en la casa, los trabajos de sección, ¿no? O sea, trabajos de cómo comprimir y expandir el espacio, en fin, o sea, ya como un trabajo que atiende más ya a intereses de investigación particulares, pero digamos que toda esta parte de cómo evoluciona, pues al final muchas veces se vuelve como en una respuesta simplista, ¿no? A atención al cliente, de que, ¿por qué hay un tragaluz ahí? Pues porque te va a iluminar el espacio de una manera maravillosa, ¿no? Y no entras como en más detalles, ¿no? Que al final tienden también como a cómo quieres que se perciba el espacio, si lo quieres hacer más grande, si lo quieres hacer más pequeño, ¿no? Si quieres que la luz rebote de cierto color, en fin. Entonces, en ese caso, esa casa en lo particular así operó, ¿no? Y aparte también, digo, con una terraza en dos direcciones y siempre, o desde hace mucho tiempo, teniendo como un referente cercano, pues toda la arquitectura mexicana, la arquitectura precolombina, ¿no? O sea, toda la arquitectura prehispánica, que finalmente, digamos que entre la arquitectura vernácula, la arquitectura prehispánica y la arquitectura clásica, siempre he encontrado ahí como un punto de convergencia que me interesa mucho, ¿no? O sea, la arquitectura clásica es muy rigurosa, ¿no? Que me encanta, o sea, es cuando aprendí que la arquitectura o el espacio en la arquitectura se entiende a partir del movimiento. La arquitectura vernácula, ¿no? Es como esta, digamos, como sensación de belleza, ¿no? De la arquitectura hecha con las manos, ¿no? O sea, digamos, como la oportunidad de la imperfección. Y la arquitectura prehispánica tiene que ver como con este rigor geométrico increíble, ¿no? O sea, es el poder de la geometría. Muy bien, muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta es una pregunta un poco extraña, porque hablaríamos de los materiales, pero cuando hablo de materiales no me refiero solo a los materiales físicos, sino materiales. Ahorita mencionabas la luz, por ejemplo, y me parece que también en ese sentido, pues, eh, se puede hablar, ¿no? De materiales de trabajo. Que nos hablaras un poco sobre eso, sobre los materiales planteados ahí, y si hubo cambios en su ejecución, o incluso durante ya la habitación de la casa como tal. Mm, Pues, a ver, en esa casa estoy tratando de recordar cómo, digamos, vino como todo este proceso de selección de materiales, pero eh, y tratándolo de ligar, ¿no? Con la pregunta anterior que tiene que ver con el significado, ¿no? O sea, que al final, como te decía, digo, al final, la conclusión de la pregunta anterior tiene que ver con que el significado de la arquitectura o del espacio es como netamente individual e íntimo, ¿no? Es decir, no puedes intelectualizar como esa respuesta, eh, porque al final es un poco como eh, es como
como cuando vas a un restaurante, ¿no? O sea, cuando pides un plato que puede ser complejísimo en ingredientes, ¿no? Lo más probable es que, pues al comensal, ¿no? Pues no pueda identificar todo lo que tiene. Pues simplemente su respuesta es me encanta o no me gusta, ¿no? Entonces yo creo digo, de alguna manera también, y me parece que esto es una buena analogía, ¿no? El tema del comensal. Cuando poco a poco vas cultivándote en ciertas cosas, sí vas identificando las cosas que tienen como una calidad distinta a otras, ¿no? O sea, sí puedes empezar como a cernir y a empezar a entender qué cosas pueden tener más calidad o no y qué cosas te afectan directamente en tu bienestar, ¿no? Como el comer bien, ¿no? O como estar en un espacio de calidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí es en donde empiezan a entrar como más significados. Y cuando una persona se interesa en algo, pues entonces busca, ¿no? Como más contenido y ahí empieza como un aprendizaje distinto. Y en ese sentido, los materiales, ¿no? O sea, entendidos como cualquier elemento, como dices tú, que de alguna manera puede intervenir en la construcción de un espacio, eh, incluyendo la misma geometría, la proporción, la luz. En este sentido, en esta casa, pues, primordialmente tenía que ver con generar primero un diálogo con el entorno, es decir, había un punto central, ¿no? La casa, al tener como una huella en forma de Y, o en forma de B chica, el centro, ¿no? El patio que se generaba entre, digamos, estas dos cuerpos, pues era un punto de tensión como muy importante. Entonces, digamos que ahí es en donde de alguna forma empezaba como a construirse la relación con el exterior, con el paisaje, con el tipo de relación que se quería tener entre las terrazas, ¿no? La comunicación visual, la comunicación física, la manera en que de alguna manera, aunque estuvieras en una terraza exterior, cómo podrías provocar barreras, cómo estas terrazas en lugar podrían también tener lecturas en lugar de solamente una terraza, también como de portal, como lugar para recorrer y de conexión, ¿no? Los filtros de conexión hacia pasillos exteriores, ¿no? Cómo de alguna manera se hacían perforaciones, se generaban como una especie de vomitorios para llegar de un lugar a otro. Eh, y en ese sentido, la materialidad que yo estaba buscando tenía que ver precisamente con el tono de luz que yo quería en el interior. Eh, de alguna manera siempre no, el trabajo que de alguna manera desarrollamos no atiende como a manipular la luz para generar como muchas penumbras y luego con muchos espacios iluminados, sino que más bien atiende a tener como un nivel cromático más o menos de la misma calidad, pero sí con matices importantes. O sea, a mí, digamos que a mí los matices me importan mucho. Y en ese sentido, el material que tú utilizas, pues te rebota la luz de cierta manera, ¿no? Entonces, en temas exteriores, por el tipo de luz que tenemos en el país, a mí me parece como importante encontrar algo que de acuerdo a la luz no la rebote mucho, sino que intente absorberla un poco, ¿no? Para que al momento de voltear a verla no te encandile. Pero también es importante, ¿no? Como la combinación cromática que de alguna manera vas a tener afuera, de acuerdo con el paisaje, etcétera, para que al final esto tenga como una especie de equilibrio. Entonces, desde hace mucho también, todo lo que tiene que ver con exteriores, utilizamos como materiales o intentamos no usar, no pintar nada, es decir, sino que el mismo material del tono. Entonces, esto es una especie de estuco que nos inventamos. Bueno, no un estuco porque no está como muy allanado, pero sí es, digamos, como un aplanado con arenas y, digamos, tierras naturales que dan como este tono pues, arenisco, ¿no? Y, y en el interior siempre he tenido como esta idea que en algunas ocasiones he venido perdiendo, o no perdiendo, sino mutando. Yo creo que ahora está mutando digamos, la reacción que he visto en las mismas personas que habitan los espacios,
Yo tenía como esta idea de tratar de hacer espacios neutrales en cuanto a la cromática interior, ¿no? O sea, de tal manera que si un espacio es neutral, ¿no? Si un espacio es blanco, es muy fácil, pues, poner un cuadro, quitarlo, arreglarlo, arreglar si quedan marcas del cuadro, pues arreglarlas, pintarlas nuevamente de blanco y entonces la vida como que va mutando. Pero también, de alguna manera, como que los interiores blancos, independientemente, y ahora ligando a lo que tú dices, ¿no? Independientemente que el movimiento moderno se usaba con mucho color, ¿no? De alguna manera, yo ligo como los interiores blancos con el movimiento moderno, ¿no? A lo mejor de una manera como muy equivocada, pero para mí es una liga como también fuerte. Y entonces, y en ese sentido, a lo que voy con esta liga del movimiento moderno es que me parece impersonal, ¿no? Se vuelve impersonal, se vuelve frío. Entonces ahora estoy intentando más bien regresar como a ciertas estrategias materiales, a los interiores, en donde también sean como algunos aplanados con color o algún tipo de recubrimiento, pues, principalmente maderas, eh, para que entonces también, ¿no? El interior tenga como cierto poder de presencia, ¿no? Que te genere como también cierta capacidad atmosférica, ¿no? O sea, la puedes como mutar al momento que le quitas esa neutralidad. En esta casa, pues la casa es blanca, pero me interesaba, como te digo, mucho el rebote de la luz, entonces utilizamos ahí una piedra, una piedra, si no mal recuerdo, al ácido, es decir, colores, no nos interesan los brillos, nos interesan como los rebotes de luz, entonces está que entre menos brillos, pues no entre menos brillos, más bien nunca utilizamos cosas que brillen, ¿no? O sea, que sean reflectantes de esa manera, sino más bien lo que queremos es como matizar las cosas para que entonces los mismos materiales pinten la luz y de alguna manera entonces se vuelven los espacios mm, o más cálidos o quizá más fríos o de alguna manera más pequeños, en algunas otras ocasiones más grandes. Es una cuestión de percepción, absolutamente. Y las maderas utilizadas, digamos, como de una manera también como, eh, no me, la palabra tradición me gusta como en ciertos matices, pero no me gusta de pronto utilizarla mucho porque creo que se desgasta, ¿no? Es algo que últimamente se ha hablado tanto, ¿no? Que de pronto puede llegar a ser como una palabra que se puede desgastar, pero lo que intento decir con tradicional, ¿no? Quiero decir más bien como con una forma poco sofisticada de trabajar el material, ¿no? Digamos como muy inmediata. O sea, hay veces que, por ejemplo, estamos trabajando, no sé, o ves que empiezan a trabajar ciertas vigas de madera y entonces estas vigas de madera, bueno, o sea, ya sea que sean, digamos, como estas vigas compuestas, ¿no? Y que las trabajan de una manera perfecta, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero hay otras en donde, pues, inclusive hasta las vigas las cortan con sierra, ¿no? Entonces, al final, a mí me gusta como esta aproximación inmediata, ¿no? Del experto con el que de alguna manera estamos trabajando, porque al final también siempre intentamos trabajar con personas, ¿no? Locales, y pues ahí tienen como ciertas técnicas. Ahora, también de ahí, ¿no? O sea, la idea es también generar un equilibrio, porque hay ciertas técnicas que no podrían llegar a afectar como la sensación espacial que tú estás buscando. Entonces ahí es tratar como de encontrar el camino para que entonces el material sí comunique lo que tú quieres, ¿no? Lograr. Porque hablando nuevamente de la madera, pues un pedazo de, no sé, de qué te gusta, de salam, o sea, puede tener 5 lecturas diferentes, ¿no? O puedes atender como hacia, o te puede provocar 5 sensaciones distintas. Entonces, más bien, ¿cuál es la que estás buscando? ¿Cuál es la que se apega a lo que tú estás buscando? Y ahí es en donde, según yo, o bueno, no sé, yo, o sea, más bien me apego como a mis intenciones, ¿no? Hay muchos trabajos primitivos que tú puedes darles una lectura contemporánea,
¿no? Porque finalmente de eso se trata, de hacer arquitectura contemporánea, pero puedes aprovechar, ¿no? Como estas técnicas que son ya mucho más primitivas y entonces das como revalor ahí, no, resignificas el lenguaje. Muy bien, gracias. Eh, Ahora pasaríamos a platicar directamente sobre el proyecto arquitectónico. A mí me parece muy interesante esta etapa de trabajo. No sé qué tanto hayas cambiado últimamente. eh, Veo que las escalas han cambiado, etcétera. No sé si los procesos también, pero esta etapa de estos proyectos bueno, que son con los que yo te conocí, como esta serie de viviendas que tienen que ver mucho, como yo lo estoy categorizando, más bien con nociones como de diagramas, como de nuevo, que son más bien como procesos de proyecto que al final entregan estos resultados, que son estas viviendas. Eh, entonces, si nos pudieras hablar mucho sobre esta intención de proyecto, en base a estas nociones de diagrama, ¿cuáles han sido los resultados? ¿De qué manera crees tú que se diferencian o se distinguen de otros proyectos, no necesariamente tuyos, sino de otros procesos de trabajo de otros arquitectos incluso? Pues nuestros procesos de trabajo son como, yo tengo como un proceso muy particular, inclusive ahora en este año, pues cambié todo. Eh, Me gusta mucho, tengo un estudio pequeño, es decir, es un cuerpo compacto, porque al tener un cuerpo compacto, ¿no? En los últimos años me ha dado la libertad de poderme involucrar directamente en todos los proyectos y desarrollar los proyectos conceptuales de una manera muy intensa. En la medida que encuentro que los estudios empiezan a crecer, entonces te empiezas a convertir, ¿no? Más como en una especie de director de orquesta, ¿no? En donde es muy parecido como al trabajo académico, ¿no? En donde vas y diriges un taller, ¿no? Y vas revisando proyectos y vas de equipo en equipo, ¿no? Viendo cómo van avanzando los proyectos. En mi caso no es así porque a mí lo que me gusta es desarrollar los proyectos, ¿no? O sea, es algo que de entrada yo creo que es distinto a muchos estudios, ¿no? O sea, porque muchos estudios operan tal cual como directores de orquesta, ¿no? O sea, van dirigiendo equipos de trabajo con las ideas que se van poniendo sobre la mesa, todos en conjunto, lo cual me parece que es estupendo. Pero a mí en lo particular, pues el ser director de orquesta me quita como lo que a mí me gusta hacer de la arquitectura, ¿no? O sea, a mí me gusta involucrarme y desarrollar y hacer el proyecto y meterme y dibujarlo y hacerlo y pelearme con el programa y resolver el programa. Es decir, no, las ideas no las grafico, ¿no? Con bocetos o con alguna planta esquemática hecha a mano para pasarla a un equipo de trabajo, sino que realmente yo hago todo el trabajo o intento hacer todo el trabajo conceptual. Entonces, con las herramientas que tengo a la mano, o sea, de pronto si hay que modelar, o sea, paso mucho del modelo tridimensional al dibujo a mano, al dibujo en 2D, pero utilizo todo, es decir, dibujo en 2D, dibujo en 3D, dibujo a mano. De pronto lo que sí pido que me hagan en algún punto del proceso son maquetas, ¿no? Y entonces empiezo a estudiar volumetrías y cosas, pero en realidad durante ese proceso esa parte es muy íntima. De pronto sí hago sesiones como digamos, dialogar sobre el proyecto con mi equipo, ¿no? Es decir, presento las ideas, digo, miren, por aquí va la cosa, y empiezo a generar como un diálogo, ¿no? Pues de análisis de proyecto, ¿no? Porque me parece que es fundamental, y no solamente hago eso, sino que en muchas ocasiones también reboto las ideas con algunos amigos arquitectos, ¿no? En donde pues les presento el proyecto, etcétera, bla, 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 y entonces ahí, digamos, voy como acumulando los comentarios, ¿no? Y voy como viendo como ciertas cosas o si lo que estoy buscando se está logrando. En ese sentido, o en paralelo, ¿no? También se van generando como muchos diagramas de las ideas
que intento plasmar. Esos diagramas sí no los hago yo. Entonces ahí como que hay como el primer punto de comunicación con el equipo, ¿no? En donde, por un lado, al momento de tratar de expresar todas las ideas, de ir mostrando cómo van las cosas y de dónde vienen, entonces ellos lo absorben y empiezan a generar como ciertos diagramas que tienen que ver más que como una herramienta de proyecto, ¿no? De que nos sirva como para hacer proyectos, es más bien como una herramienta de comunicación. Entonces, en este sentido, es curioso porque de pronto el viaje va de ida y vuelta, porque de pronto cuando yo veo los diagramas, ¿no? De pronto sí me podrían llegar a provocar como nuevas ideas, ¿no? Que yo no había visto. Y entonces, pues ahí comienza otra vez como la ida y vuelta, ¿no? Con este trabajo diagramático. Después también hay como siempre una búsqueda de referentes, ¿no? De cosas que pueden ser importantes para ese proyecto, ¿no? O sea, siempre, ahorita, por ejemplo, eh, estoy haciendo como varios proyectos que tienen como caminos bien diversos. Por eso te digo que es como bien diferente. Hay muchos estudios que el proceso es así, punto, se acabó. Pero en este caso, ahorita estoy haciendo una casa fuera del país en donde es para una familia con la cual ya he trabajado. Entonces, esta es nuevamente una segunda casa, que eso también me pasa mucho. Yo creo que vale la pena decirlo. Yo soy un estudio de pocos clientes, pero esos clientes repiten. Entonces vamos repitiendo cosas. Entonces ya sea a una vivienda nueva o un negocio o algo, ¿no? Entonces como que se genera ahí un lazo importante y entonces más que tener una cartera muy amplia de clientes, es una cartera reducida, pero reincidente, ¿no? Que vamos haciendo cosas y cosas y cosas. Entonces también me parece que es como poco común. Pero bueno, caso es que esta casa que estamos haciendo, ¿no? Que es la segunda casa que hacemos con esta familia, pero no es el segundo proyecto, yo creo que debe ser como el cuarto o quinto, este, pues no conozco el terreno, no conozco el lugar, es una intervención en una persistencia, pero es una intervención fuerte, es decir, prácticamente si tú ves un proyecto y otro son dos cosas distintas. Y entonces ahí, pues es una cartera abierta, ¿no? Porque como ya he trabajado con ellos, entonces ahora sí tú ya sabes lo que necesitamos, ¿no? Cambia programáticamente esto y esto, pero vas. Entonces, pues trabajar un proyecto así, sin conocer el lugar, sin sentir el clima, sin nada, entonces es algo como, ¿no? Como complejo. Eh, por otro lado, estoy haciendo otra casa también, que es el tercer proyecto, cuarto proyecto, no, tercer proyecto que hago también con otra persona. Y este proyecto, por ejemplo, con esta persona, el trabajo es bien distinto. El primer proyecto que hice con él eh, fue una intervención a una finca patrimonial que es una casa bellísima aquí de Guadalajara, que al final acabaron siendo oficinas y al final me acabé quedando con una y ahí tengo el estudio, ¿no? Entonces, después de eso, me invitó a hacer una casa en Tulum, pero ahí ha sido uno de los trabajos como más extraños que he hecho en mi vida, porque me dice, mira, te voy a invitar a hacer esto, pero te voy a poner estas condiciones. Primero, no vas a dibujar nada. Segundo, no va a haber ejecutivo de nada. Y tercero, todas las decisiones las vas a tomar en obra con la gente que está trabajando aquí. Entonces vas a venir, vas a trazar, vas a ver, etcétera, y todas las decisiones las vas a trazar aquí y quede como quede. O sea, nada de que te vas a ¿Esa es una obsesionar. vivienda? Es una vivienda. Mm, Sí, ok. entonces, y me dice, y nada de obsesiones, o sea, si en los muros no quedan a plomo, pues no quedan a plomo. Si la viga queda chueca, pues va a quedar chueca. O sea, todo en ese tenor. Entonces, pues al principio me daba risa. Después me pareció interesante. Luego me dio una angustia tremenda, porque fue un trabajo complicadísimo y por supuesto que dibujaba y por supuesto que hacía cosas y yo tenía que hacer planos, o sea, pero los tenía que hacer, pero digamos que era como una especie de imposición, ¿no? Fuerte, o sea, finalmente sí no hubo ejecutivo, las decisiones, digamos, técnicas se tomaban ahí en la obra y y fue un trabajo que al final del día me encanta,
pero fue un trabajo complicadísimo. Y ahora, en este trabajo nuevo que estoy empezando con él, es un proceso en donde no puedo yo desarrollar un proyecto conceptual, digamos, terminado, presentarlo para recibir una retroalimentación, sino que más bien, o sea, él me exige que vaya como mandándole ideas del proyecto conceptual, ¿no? O sea, es decir, me dice, no, 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 yo creo que me vayas mandando ideas como para saber si vas por el camino correcto, etcétera, bla, bla, porque este cuate tiene como una especie de obsesión arquitectónica, pero que tiene como intuitivamente como muy, 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 muy buen sentido espacial. Entonces eso ha sido interesante, ¿no? Porque finalmente entonces el trabajo se vuelve colectivo de una manera mucho más interesante, porque cuando hablo de esta colectividad del trabajo, no es interna, no es del estudio, sino que tiene que ver con las personas involucradas. Entonces eso que también es como muy particular. Justo es lo que te Y iba a preguntar, ¿por qué el cliente toma esas decisiones? Pero bueno, creo que lo respondes, ¿no? O sea, hay como una búsqueda ahí un poco intuitiva quizá de que ujú. sea como más empírico el proceso. Sí, sin duda, o sea, porque finalmente, digamos que yo he venido con el tiempo como ayudándolo a encontrar lecturas interesantes o que le puedan parecer interesantes a él acerca de la arquitectura, etcétera, bla, bla, bla. Y poco a poco él se ha venido interesando. Entonces, pero sin duda, pues todo su conocimiento es empírico y muchas veces no lo sabe describir, ¿no? Es decir, viene directamente de una sensación de bienestar, ¿no? O sea, en donde de pronto, pues en estos lugares yo me encuentro bien y en estos otros no me encuentro bien, me siento incómodo, o me parecen fríos, o me parecen poco cálidos, o me parecen poco habitables, o me parecen poco hogareños, lo que tú quieras, ¿no? Pero al final, digamos que la formación arquitectónica o el cultivo arquitectónico que tenemos ya después de muchos años, te hace identificar, ¿no? ¿Qué es lo que a esta persona no le sienta bien, ¿no? Al momento que está en ciertos espacios. A lo mejor de pronto es difícil el diálogo, ¿no? O sea, como para que pueda entender cuáles son las cosas que sí le van o no le van, ¿no? Porque pues necesitas como más referentes, más conocimiento, más lectura de muchas cosas, pero lo que sí sucede es que tú te puedes dar cuenta, ¿no? Y ahí es en donde también pues hablando de tu tema de la arquitectura moderna, ¿no? O sea, o del movimiento moderno, es una arquitectura que atiende a resolver problemas de la manera más inmediata, pero no atiende a generar como ciertas especialidades que de pronto vuelvan las cosas más cálidas, digamos en su mayoría, porque también creo que hay mucho ejemplo de arquitectura moderna que es extraordinario, ¿no? O sea, no quiero generalizar. Pero en ese sentido, pues yo creo que pasa por. Entonces es un trabajo como muy curioso y pues también es parte de un proceso, ¿no? Y por el otro lado, estoy haciendo ahora también un proyecto junto con otro grupo de personas, nos juntamos, hicimos un equipo como de 4 o 5 personas, en donde estamos desarrollando, ¿no? También en Quintana Roo, y vamos a hacer como un pequeño conjunto, ¿no? de vivienda. Pero entonces ahí, en ese punto, pues yo me convertí en cliente, ¿no? O sea, soy juez y parte, ¿no? Eh, entonces ahí también, pues los procesos son también son diferentes, ¿no? O sea, pues atienden, digamos, como, por un lado es maravilloso, ¿no? Porque finalmente nuevamente tienes como todo el poder no todo el poder, pero sí tienes, digamos, como la vía, ¿no? Como muy despejada para la toma de decisiones en términos arquitectónicos, lo cual está increíble, no puedes conceptualizar, puedes, digamos, como llevar y poner a prueba tus ideas. Pero por el otro lado también el estar, digamos, desde la silla del cliente, ¿no? Y de la inversión, pues te hace ver como ciertas cosas, ¿no? Entonces también ahí los procesos cambian. Por ejemplo, ahí eh, de origen nosotros sabíamos cuál es nuestra capacidad de inversión y entonces ahí el proceso, ¿no? Atiende o nace desde ahí, ¿no? O sea, en otros proyectos, por ejemplo, independientemente de que también el sentido eh, digamos, como
los recursos económicos es increíblemente importante, pero también el mismo cliente te va dando la ruta, ¿no? Es decir, a ver, por aquí no pasa nada, más o menos tenemos este monto, si te pasa, no pasa, no hay problema, o hay otros en donde es como también muy riguroso, pero en este caso, digamos que al momento de estar de los dos lados, entonces y saber el monto, entonces a mí me daba la oportunidad de origen del proceso llevarlo, ¿no? O decidir en dónde los montos de inversión iban a ser más altos. O sea, si en la estructura, si en cierto material de acabado o en recubrimientos, ¿no? Paisaje, ¿no? Es decir, de esa manera tú ya vas derivando y también cambia el proceso. Entonces, pues nunca ha sido lineal. Más bien lo que sí te puedo decir es que los proyectos conceptuales los desarrollo yo, ¿no? Con este viaje de ida y vuelta, ¿no? Entre todas las, entre modelados tridimensionales, dibujos bidimensionales, dibujos a mano, algunas maquetas, ¿no? O sea, digamos que va por ahí y muchos referentes, ¿no? O sea, muchos referentes en donde desde hace mucho tiempo mis referentes no son, o en muy pocas ocasiones son o atienden arquitectura contemporánea. Independientemente de que todo el tiempo estoy viendo arquitectura, todo el tiempo estoy leyendo acerca de arquitectura y de muchas cosas más, mis referentes, ¿no? Cuando pienso en hacer un proyecto nuevo, no son contemporáneos, es decir, no pienso en la casa del estudio fulano de tal que hizo en no sé dónde, sino que más bien mis referentes atienden no sé, a la arquitectura vernácula del sitio donde estoy trabajando, o a ciertas piezas de artistas que me gustan, o a ciertas, no sé, o a ciertas ruinas que también tengo como cierto interés y de pronto a lo mejor el lugar en donde voy a trabajar tiene como, me genera alguna liga, ¿no? Imaginaria, o sí, pues por ahí. Muchas gracias. Me pareció interesantísimo esto y a lo mejor regresamos en algún momento a esta idea que hablabas, ¿no? Como de este proyecto tan específico de la vivienda, eh, sin planos y sin ideas preconcebidas. Pero la pregunta está mucho más centrada, o a mí me interesa mucho platicar sobre lo que Peter Eisenman habla sobre el tema del diagrama, como que dice él que hay dos posibilidades del diagrama. Uno es representación, pero el otro es generativo. Los proyectos, de nuevo, que yo conocí, los primeros proyectos que yo conocí de vivienda que tú exponías, de nuevo, estamos hablando de 2010, 2012 seguramente, o antes, o previos, eh, se referían mucho a la forma de proyectar de un diagramática, pero generativa. O sea, estos procesos de diagrama eran los que te generaban gran parte, al menos Sí, recuerdo, de las pero fachadas, también es de ida recuerdo y los vuelta. píxeles y estas cosas, ¿no? También es de ida y vuelta porque también lo uso, es decir, no lo he dejado. Hay veces que en donde ese tipo de diagramas también sirven como parte de un proceso de origen, ¿no? Por ejemplo, esta parte de encontrar o pixelar como ciertas imágenes, ¿no? Para atender como o entender la cromática, ¿no? Y poder tener como pantones de colores, etcétera. Es algo que también, digo, no lo hacemos siempre, pero sí de pronto también generan como origen. También rigores geométricos, ¿no? Es decir, el estar explorando diagramas de diferentes formas geométricas, cómo se intersectan, etcétera, bla, 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 también son diagramas que de pronto generan orígenes, ¿no? O sea, al momento de que te decía de que el proyecto conceptual, ¿no? Lo desarrollo entre estos viajes de ida y vuelta, entre dibujos en 2D, 3D y dibujos a mano, eh, mm, mm, estoy obviando que de alguna manera también hago mucho trabajo del que mencionas. O sea, o sea, no empiezo a proyectar de golpe, sino que también el diagrama me sirve a mí para entender, ¿no? O sea, pero es un diagrama como mucho más íntimo, o por lo menos digamos, el trabajo de diagrama recurrente, es decir, que surgen todos los proyectos, es más íntimo. Hay otros que no, hay otros como el que tú mencionas, en donde esos ya sirven más
además de generación de proyectos, sirven también para comunicar. Tienen como estas dos funciones. Y entonces digamos que esos son como los diagramas que de alguna manera de pronto se conocen más, porque son los que tienen exposición pública, ¿no? Pero sin duda, o sea, para mí ese trabajo de diagrama, lo que pasa es que el diagrama es la síntesis de una idea. Y esa síntesis de una idea, entonces eventualmente la puedes desarrollar, ¿no? O sea, en el momento en que tú puedes como eh, tanto de manera verbal, ¿no? O sea, es decir, en términos narrativos como en términos gráficos, tú puedes decir algo de una manera muy concreta con pocos recursos, entonces tú estás generando esta síntesis. Y al generar esta síntesis, entonces quiere decir que tienes muy claro, ¿no? O sea, el camino que quieres seguir. Entonces, ahí se gesta un origen, ¿no? Hay un génesis. Y a partir de ese génesis, entonces tú ya desarrollas pues, ciertas trayectorias, ¿no? Pero sí, o sea, finalmente los diagramas tienen como esta virtud de síntesis de ideas, ¿no? Y aparte también es un trabajo creativo bien interesante, ¿no? Porque los diagramas no solamente son dibujitos, sino como pueden ser también como este tipo de trabajos, ¿no? A partir de manipulación de imágenes, a partir de manipulación, inclusive manipulación de objetos, y luego les tomas una foto hasta manipulación de objetos, a partir de ahí surgen cosas, ¿no? O si no, la colocación de dos figuras y cómo la luz, ¿no? O sea, interviene en ellas. O sea, hay muchas cosas que de ahí, ¿no? Salen. Pero sí, sin duda, o sea, la parte como ahorita la describes es fundamental. Y sí, es constante, es un trabajo súper constante. Y de mucho rigor también, o sea, trabajamos con mucho rigor. O sea, hay partes en donde algunos proyectos o sea, siguen o exploran el diagrama de una manera muy rigurosa y al final acabamos viendo que surgen resultados interesantes, ¿no? Que ahí es en donde precisamente me remonto nuevamente al poder de la geometría de la arquitectura prehispánica, ¿no? O sea, son formas geométricas increíblemente rigurosas, ¿no? El trabajo de los albergues de la ruta pues también viene por ahí, ¿no? Es una serie de juegos de llenos y vacíos que viene a partir de un diagrama, que el diagrama a partir responde de un módulo, etcétera. Entonces, sí, también. Pero no siempre es así, es decir, todos los trabajos son distintos. Tienen como un hilo conductor, sin duda, y ahí es en donde vuelvo a lo que te comentaba, que tiene que ver como con una aproximación muy pragmática, ¿no? O sea, es decir, es como, a ver, tengo que hacer este proyecto, pues, ¿qué es lo importante de este proyecto? Lo importante es esto. Y entonces, al verlo, al poderlo visualizar, entonces ahí ya también te da la pauta de cómo comenzarlo. Muy bien. Has dicho algunas cosas que me interesan mucho. Eh, Fíjate que yo tenía en la cabeza, no, eh, de nuevo, el recuerdo de alguna vez que te vi exponer, la primera vez que te vi exponer, que fue en Guadalajara, creo que era una biblioteca, una cosa así, por ahí por la avenida Independencia. Uh Eh, que hablabas de los píxeles, de los colores, de este tema de Sí. geometría, etcétera, un poco lo que dices ahorita, pero ahorita que lo estás diciendo y más lo que has explicado, pienso que también, por supuesto, y también era algo que para mí no era tan obvio, pero que ahorita lo entiendo más, también, por supuesto, los temas de función, los temas digamos, como el diagrama no solo para las fachadas, los píxeles, los colores, etcétera, sino también, por supuesto, también para el tema de las plantas, las funciones, el acomodo Claro. del partido, quizá, pero también además del tema del espacio, de la luz, etcétera. O sea, digamos, es como una cuestión eh, que inunda, digamos, el proceso. Y esto me lleva un poco a una idea central que a mí me interesa mucho, que es cómo al final, y ahí sí creo que posiblemente sí haya un brinco entre la arquitectura moderna y la contemporánea, que es que posiblemente, y es una hipótesis, posiblemente la arquitectura moderna estaba centrada en el objeto
Y para la arquitectura contemporánea, más bien, los procesos son, los objetos finales, o sea, los edificios, la arquitectura al final, es cristalización de procesos que dan cosas, dan por resultado algunos objetos, algunos edificios, sí, o sea, sigue siendo, por supuesto, la cristalización, uno termina en un objeto, pero al final es cristalización de un proceso, no una búsqueda de un objeto en sí mismo. No sé si me doy a Sí, entender. sí, sí, te entiendo perfectamente. Y eso es de alguna manera lo que a mí no me gusta como de esta parte. A mí no, o sea, cuando describes esto, es algo que con lo que yo me he peleado mucho y que también lo he dicho muchas veces en público, que intento no intelectualizar tanto la arquitectura. En el momento en que tú intelectualizas la arquitectura, precisamente sucede en muchas ocasiones la cristalización de un proceso, que es lo que tú mencionas. Pero digamos que también en muchas ocasiones esta cristalización del proceso no necesariamente es un eh, espacio que tenga como todas las cualidades para que atienda, digamos, como la espiritualidad humana, ¿no? O sea, es decir, no tiene, o sea, ese sí puede llegar a ser un espacio muy pragmático. Y sí, pues aquí, a ver, aquí puedo desarrollar esta actividad, sí, sí puedes, pero de eso a que sea como un espacio que realmente tenga como ciertas calidades, pues más bien pues, o sea, es distante, ¿no? O sea, más bien, como dices tú, es la cristalización de un proceso y es la intelectualización de la arquitectura. Y esa parte a mí no me viene nada, o sea, es decir, me parece que debe de existir y es interesantísimo que exista porque entonces es el contrapeso, ¿no? Es lo que genera, o por lo menos a mí me genera como un debate constante, ¿no? Pero esto también no quiere decir que las herramientas que se usa para eso sean malas, al contrario, yo creo que son increíbles y de ahí tú puedes como irlas canalizando o derivando hacia otras intenciones, que es lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? O sea, porque finalmente eh, también algo que no podemos negar es que la época en la que te desarrollas, ¿no? Es la que te influye, ¿no? O digamos son las cosas que te van generando como conocimiento de herramientas para generar procesos. Entonces, pues nosotros estamos inmersos en épocas en donde los procesos son así, entonces es como los vayas a usar, ¿no? Es decir, un taladro te puede funcionar para hacer cosas espantosas, para cosas maravillosas, pues, entonces más bien, o sea, pero el taladro sigue siendo taladro. Entonces, entonces yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, los diagramas a mí me parece, como te decía, que son la síntesis de muchas ideas y los puedes utilizar para que realmente puedan como darte claridad, ¿no? Digamos, por lo menos a mí, en compendios de composiciones espaciales, ¿no? Y en comunicación de espacios y en diálogos con un montón de cosas, que también evidentemente no excluye el objeto. Es decir, para mí me parece que es un equilibrio de todo. O sea, yo tampoco soy una persona que diga que el objeto no importa. O sea, yo creo que es todo. O sea, es absolutamente todo. Yo creo que, bueno, para mí, ¿no? O sea, que a mí me gusta tratar de generar un equilibrio en donde el objeto tenga como una relación con el espacio tenga una relación con el sistema tenga una relación con el paisaje o el contexto donde estás trabajando, el paisaje tenga, digamos, una coherencia con la materialidad con la que estamos trabajando nosotros el objeto, en fin, es una conexión de ideas todo el tiempo, taca, 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 porque tampoco te puedes olvidar los sistemas, es decir, eh, el sistema es algo fundamental que también tiene que ver con los diagramas, ¿no? Entonces, o sea, y en el momento en que las cosas se vuelven como, y ojo, que sistema no es lo mismo que estandarización, ¿no? Que muchas veces se confunde. Este, pero sí, o sea, digamos como la utilización de sistemas y también una de las cosas que desde hace mucho tiempo yo hablo, tiene que ver con la voluntad y solamente digo voluntad porque al final es complicadísimo. Yo creo que es de las cosas más complicadas que existen. Es trabajar sin detalle, ¿no? O sea, en el momento en que te despojas del detalle, que también ese es un argumento que me ha generado debate con muchísimos arquitectos, porque finalmente pues, a lo que se apela es al detalle, ¿no? Que además a mí me parece que es una palabra chocantísima, digamos, en los términos arquitectónicos, ¿no? Es que, o sea, es que mira el detalle y ve el detalle, ¿no? O sea, me parece que llega momentos en donde ya es súper chocante, ¿no? O sea, eh, pero, pero al final, cuando digo hay que trabajar sin detalles, pues haz de cuenta que estoy diciendo, ¿no? O sea, hay que matar a la vaca en el patio, ¿no? O sea,
Es una cosa terrible. Pero lo que quiero decir con esto es que si tu energía no está puesta en sobrediseñar, ¿no? Sino que si tu energía está puesta, ¿no? Como en las cosas que creo que son más importantes, que tiene que ver como con la calidad atmosférica que estás diseñando, ¿no? No solamente interior, sino exterior, y tu diálogo contextual. Entonces, la energía del proyecto es mucho más poderosa, ¿no? Y ahí es en donde también encuentro como este lugar común que todo el mundo, yo creo que coincidimos, que es el poder de las ruinas, ¿no? O sea, eh, si una ruina lo que menos tiene es detalles, ¿no? Pero sin embargo son increíblemente poderosas. Entonces ahí es en donde yo intento como apelar a estos argumentos, ¿no? Como para tratar de hacer arquitectura, ¿no? Contemporánea, digamos, con el significado de la palabra, en donde, digamos, poder poner en valor estas ideas, ¿no? Muy bien, te agradezco. ¿Me permites un minuto? No, no tardo nada, discúlpame. ¿Sí? Estoy de vuelta. Listo. Muy bien, muy interesante. Creo que aporta bastante estas ideas. Eh, la siguiente pregunta es, ¿crees que hay un cambio? O sea, en ese mismo sentido, eh, posiblemente haya algún impacto en un modelo diferente de hacer arquitectura, de hacer ciudad, incluso, este, eh, basado en estas ideas. En mi proceso, preguntas. Sí, Sí, por supuesto. O sea, yo creo que la manera en que vamos haciendo arquitectura, o sea, nos va acompañando en la manera en que vamos entendiendo la vida con el tiempo. Entonces, es evolución pura, sin duda. O sea, a mí me parece que es como muy natural, al contrario, me parecería como muy estéril que no pasara, ¿no? Tal cual, sí. claro. Yo no entiendo las cosas de la misma manera que las entendí hace 15 o 20 años. Me refiero específicamente a la forma del proceso de proyecto. O sea, esta forma de proceso de proyecto, pues incluso estas Perdón especificidades si en tu... te cortaste, no te escuché, se cortó tu voz. Ok, y repito, me refiero específicamente a lo específico de tu proceso de proyecto, eh, que evidentemente es diferente a los procesos de proyecto de otros arquitectos, incluso las búsquedas, tú mismo lo dices, de repente estás a contracorriente. Me parece que no solo en el proceso de proyecto, esta idea del diagrama y la forma de proyectar, sino incluso lo que dices ahorita respecto a la falta de detalle como intención, como búsqueda incluso, ¿no? Este, ¿Crees que estas formas de trabajo eh, tienen ese impacto en hacer un modelo diferente de arquitectura, incluso un modelo diferente de ciudad? Mm, pues a ver, me gustaría pensar que de una manera como muy, sin buscar la vanidad, o sea, porque me parece que es una pregunta como que atiende como como a cierta pretensión. Yo no, o sea, más bien, yo lo que veo es que al momento de que
nuestros intereses son como, o tienen cierta particularidad, ¿no? Pues también, ¿no? Se resuelven con cierta particularidad. Ahora, lo que me parece como muy importante mencionar es que son particularidades que resuelven problemas muy comunes, ¿no? Entonces, es como una aproximación particular al tema común. Ahora, y nuevamente, hablando como del lugar común, también lo que intentamos hacer es no intelectualizar las cosas y por lo tanto, ¿no? Que el entendimiento de lo que hacemos pueda ser de alguna manera o en muchas ocasiones como muy natural. Ahora bien, lo que sí de pronto sucede, que eso sí, pues también me doy cuenta, es que el resultado final eh, es tan característico o tiene como cierto grado de individualidad que sí divide, ¿no? Como la aproximación a lo que hacemos. Es decir, no he encontrado o es difícil encontrar tonos grises, ¿no? Como en la aceptación de lo que hacemos, sino que más bien es negro-blanco, ¿no? Y eso creo que también, ahora, de una manera muy particular, me funciona porque las personas que conectan con lo que hacemos se convierten eventualmente en clientes nuestros. Entonces, o sea, y los que no conectan, pues entonces está maravilloso porque de pronto ya no se acercan a pedirnos cosas, ¿no? Entonces también es así como una especie de filtro. Eso me parece que ha funcionado bien, pero sí tiene como estas características, ¿no? O sea, pero lo que sí también estoy convencido es que con las personas que conectan de alguna manera, pues evidentemente, o sea, es como muy obvio lo que voy a decir, compartimos intereses. Y estos intereses, pues muchas veces son intereses que van como con como cierto cultivo, ¿no? O sea, yo de alguna manera lo puedo relacionar también con cosas como muy básicas, ¿no? Es como cuando de pronto puedes entender como la formación académica desde una escuela extranjera y laica, ¿no? O sea, no sé, a una escuela católica y rigurosa, ¿no? Entonces, al final, de una formación, ¿no? Pues podrá haber personas que se relacionen bien, que sean amigos, etcétera, pero esto no quiere decir que compartan intereses, ¿no? O sea, esto no quiere decir que la persona que creció, ¿no? Digamos, como en un esquema laico y no religioso, de pronto cuando se topa con un religioso tenga que, digamos, como mutar y viceversa, o tenga que compartir como ciertos valores morales, pero sí hay muchos puntos de coincidencia que generan la convivencia, ¿no? Entonces, o sea, eso es lo que estoy tratando de decir. En ese caso, o sea, a mí me pasa eso con la arquitectura, ¿no? O sea, hay como ciertos valores, como ciertas formas, ciertas cosas que se aprecian o que, ¿no? Que tienen que ver como con un cultivo, y entonces, pues las personas que de alguna manera, ¿no? Se desarrollan como en ese mismo rango, aunque sean en otras disciplinas, pues es donde conectan, ¿no? Y entonces ahí yo puedo como, se abre como un campo interesante, pero pues eso, o sea, sí hay como una evolución, ¿no? Como clara en toda esta parte de cómo hacer cosas. Muy bien, muchas gracias. Em, Hablemos sobre nuestra época contemporánea y la pregunta es, ¿crees que se ha construido un modelo diferente de pensar el papel del arquitecto en la contemporaneidad? ¿Que se ha construido un qué? Un Perdóname. nuevo papel del arquitecto, un papel diferente del arquitecto. En estos tiempos, sin duda. O sea, sí, por supuesto, es como muy evidente. O sea, el arquitecto, eso me parece que es un error académico también, ¿no? La formación que tienen las personas que van a ser arquitectos. A ver, yo pienso que el arquitecto, y eso también es algo que he dicho y que también genera mucha polémica, yo creo que el arquitecto tal y como lo conocemos al día de hoy es un personaje en vías de extinción. O sea, no, eso no, ya no va a existir. O sea, es decir, ¿por qué? Pues porque todo ha mutado, todo va a cambiar. O sea, yo no sé si eventualmente se siga llamando arquitecto o si cambie el nombre a otra cosa, pero es decir, hay como una mutación importante también por la manera en que se van desarrollando las ciudades, ¿no? O sea,
Si antes tú necesitabas 100 arquitectos para hacer 100 casas, pues ahora necesitas un arquitecto para hacer 1000, ¿no? O sea, entonces finalmente se vuelve como más prescindible en ciertos sectores, pero por otro lado es imprescindible como esta formación, digamos, como para sumar ideas y conceptos, ¿no? En equipos importantes de trabajo en desarrollo de ciudades. Entonces, ahí es en donde el trabajo nuevamente se vuelve más colaborativo, ¿no? El arquitecto ya no, o sea, desde hace mucho tiempo no es, eh, digamos, en términos de generación de ciudad, ¿no? Pues es un actor más dentro de un equipo de 30, ¿no? En donde todos tienen voz y voto. Entonces ahí, ¿no? O sea, las cosas mutan. Ahora, lo que sí debería de suceder es que dentro de este equipo de 30, ¿no? O sea, sí se respetara como el expertise de formación o de disciplina de cada uno, que eso es lo que muchas veces no sucede. ¿Por qué? Porque finalmente como que el ser arquitecto es algo que en términos de apariencia suele visualizarse como algo sencillo y que atiende solamente como a lo estético y el buen gusto, y entonces ahí pues, todo el mundo se convierte en arquitecto. Pero en el momento en que se entienda que la formación, ¿no? De nosotros viene tiene como muchísimas más o muchísimos más puntos de tensión, ¿no? O de análisis, entonces ahí podríamos tener como una participación como más equitativa, ¿no? En estos equipos de trabajo. Ahora, entonces ahí me parece que es fundamental. Cada vez con el tiempo es mucho más, es más, o es más bien, tiene una frecuencia menor, tiene un impacto menor, ¿no? El hecho de la vivienda unifamiliar. La vivienda unifamiliar creo que también es algo que con el tiempo pues, se va a extinguir. En muchas partes del mundo pues, la vivienda unifamiliar pues, ya no existe, es casi impensable, ¿no? O sea, son sistemas de viviendas colectivas. En nuestro entorno todavía no, pero pues para allá vamos poco a poco. Y entonces ahora, ¿no? Yo creo que lo interesante que está sucediendo en términos de vivienda unifamiliar, ¿no? Es, digamos que va como en diferentes vías. Por un lado es en términos sociales, ¿no? O sea, cómo atiendes, ¿no? La solución de la vivienda, ¿no? Digamos, en países como el nuestro, en términos sociales, ¿no? Que últimamente pues, ha sido como un tema como muy álgido, y más ahora, ¿no? En términos de pandemia, ¿no? O sea, cómo vamos a atacar la vivienda en términos de pandemia. Ahora, en términos, digamos, como de otro sector social con mayor poder adquisitivo, el tema se vuelve como mucho más hedonista, ¿no? En donde ya no es que quiero hacer mi casa, ¿no? O sea, yo puedo vivir en colectividad, pero lo que sí quiero es una segunda casa. Y el valor de la segunda casa está tomando o sea, se está posicionando de una manera cada vez más importante, y entonces en ese sentido también el tema del sector turístico pues empieza a mutar, ¿no? En estos temas, ¿no? O yo creo que va a mutar en el tema post-pandemia. Entonces, pero sin embargo, pues o sea, es decir, no es relevante, o sea, el tema del second home no es relevante, ¿no? En términos de impacto social, en términos digamos, como de desarrollo de ciudad. En ese sentido, nuevamente, pues, ¿cuántos arquitectos no se podrán dedicar a hacer ese tipo de cosas? O sea, entonces, por lo mismo, ¿no? O sea, esto pues, o sea, tiene que cambiar, o sea, va mutando el ejercicio, ¿no? Y tiene que mutar también, por ende, la formación, ¿no? En la academia, ¿no? De las personas que de alguna manera, ¿no? Quieren ser arquitectura, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es eso. Eh, la última pregunta es, dado este proyecto, proceso de proyecto que planteas, eh, ¿consideras que ha sido necesario para ti plantear una forma diferente de representación, tanto del proyecto final como de sus diferentes etapas? Mm, sí, pero va en dos vías. Eh,
Una forma de representar proyecto atiende, digamos, como a eh, encontrar la manera en cómo puedas comunicar mejor con un tercero, ¿no? O sea, eso es, digamos, como parte de la herramienta fundamental de la representación, ¿no? O sea, cómo comunicas con un tercero. Y la segunda atiende como a una búsqueda también personal, ¿no? De intereses, ¿no? O sea, así como hay intereses como por ciertas cosas, cierto tipo de libros, cierto tipo de comida, cierto tipo de arte, etcétera, lo que sea, pues también, ¿no? Hay como cierto tipo de interés en cómo te gustan las cosas, ¿no? Entonces ahí, digamos que va como cambiando, mutando de acuerdo a particularidades personales, pero digamos, son dos vías que nunca hay que perder de vista. La primera es la más importante, ¿no? Cómo comunicas con un tercero, cómo conectas con sus ideas. Eh, pero sí, es también parte como de una exploración constante, ¿no? O sea, el, el- el tipo de ilustración que haces, o el tipo de render, o el tipo de maqueta, o el tipo de foto que tomas, cómo la manipulas para poder, digamos, como nuevamente comunicar con el tercero. Sí, sin duda, todo. O sea, desde el tipo de papel que utilizas para las impresiones, ¿no? O sea, la manera en que compones, ¿no? O sea, casi de una manera editorial las cosas, o sea, todo. Para mí todo en ese sentido cuenta, ¿no? O sea, es como digamos, el amor por las cosas. Pero me refiero específicamente a que la forma en la que tú proyectas te requiere otras formas de representación de ese proceso, o sea, de ese proceso diagramático, de esas Sí, formas de proyectar como tal, dependiendo específicamente. que estás, o sea, el proyecto también te va demandando la forma de comunicación, ¿no? O sea, sí, sin duda. O sea, a ver, a lo mejor se podrán encontrar hilos conductores, ¿no? O recursos recurrentes, ¿no? Cosas que ya de alguna manera, inclusive dentro del mismo equipo de trabajo, se dominan. Pero cada proyecto tiene su tensión distinta y de pronto hay que atenderlo a eso. O sea, si bien también hablando como de como procesos continuos o recurrentes, el tema de trabajar con maquetas o trabajar en modelos tridimensionales, trabajar en CAD, es algo que en todos los proyectos, ¿no? Lo que sí es que de pronto algunas cosas tienen especial atención. Entonces, de pronto en algún proyecto la atención es en la maqueta, ¿no? Y de pronto cómo desarrollas la maqueta. Y cuando me refiero a maqueta, pues ahí también entran las formas de representar la maqueta. No es una maqueta de cartón, o en algunas ocasiones sí, pero entonces de pronto a lo mejor presentas una maqueta o haces una maqueta de piedra y luego haces una maqueta de piedra con bloques de madera o luego haces una maqueta de un vaciado concreto. Entonces, en fin, va cambiando, ¿no? La manera de cómo te aproximas, ¿no? a ese tema, ¿no? Y sí, o sea, va cambiando, sin Muy bien, duda. gracias. ¿Algo más que tú quieras decir respecto a los temas que hemos venido manejando, que hemos venido platicando? Pues no, en realidad digo, creo que hemos hablado ya como de muchas cosas que tienden como a nuestros procesos, ¿no? O sea, digo, me da curiosidad que te hayas concentrado como en esta casa de Puerto Vallarta, digo, me genera como, sí, pues simpatía, ¿no? En ese sentido, porque, digo, es un proyecto que si tú me preguntaras a mí, tiene como cosas que son increíblemente valiosas, pero también me parece que es como quizá de los menos representativos que de pronto podríamos llegar a tener en temas de nuestro proceso de trabajo. Pero lo que me genera simpatía es que si en esa casa se encuentran como este tipo de lecturas, ¿no? Entonces, de alguna manera, este, podría entender que otras cosas puedan tener como conexión, ¿no? Quizá más intensas. Entonces, está bueno. Muy bien, muchas gracias. Por último, ya para no quitarte tiempo que sé que andas apurado, te muestro, espero que ya lo puedas ver. Sí,
esto es lo que estoy trabajando, esto es lo que estoy esencialmente investigando. Es una estructura que es esencialmente la propuesta del trabajo de investigación de la tesis respecto al tema de la arquitectura contemporánea y sobre todo su aplicación en México y su contrastación, digámoslo así, en México. Sí. Yo propongo que hay tres grandes crisis, lo puedes ver a la izquierda en estas tres categorías. La idea de que el objeto arquitectónico moderno que se pensaba como una imposición en el paisaje, un objeto en sí mismo que era la búsqueda del proyecto arquitectónico, ha cambiado. Y ahora podríamos pensar en una cosa que yo estoy aquí nombrando forma abierta, que por supuesto está basado en otras ideas de otros autores. Una segunda crisis que es posiblemente la noción de que el cambio de la posición del arquitecto, posiblemente ahora podríamos pensarlo o entender que hay otros actores y que, como tú lo decías, el arquitecto es más bien un actor más dentro de este paisaje. Y por último, una otra idea crítica que podría ser esta idea del cambio de la arquitectura y la ciudad en el contexto, en su medio, pensar en los ecosistemas urbanos, etcétera, otro tipo de forma de pensar la arquitectura contemporánea. Entonces, se proponen aquí varias subcategorías dentro de cada una de ellas. Dentro de forma abierta yo pienso que una de las posibilidades es pensar en los procesos diagramáticos, el proceso de proyecto desde el diagrama. Me parece que hay un cambio fundamental en la forma de proyectar. La idea de la forma emergente o la edificación que se adapta, esa es una segunda idea dentro de esta misma noción de forma abierta. La tercera que propongo es la idea de decrecimiento, en lugar de seguir construyendo, a lo mejor adaptación de edificios, incluso hasta el decrecimiento urbano, que también es un tema contemporáneo que se ha propuesto. Y un último dentro de esa categoría, que sería como la noción de objetos que conforman una especie de ecosistema o un paisaje incluso interior, un paisaje como de objetos. Ujú. Dentro de la idea del cambio de la posición del arquitecto, es otra vez la idea de que el arquitecto es un actor más y hay una cosa que se puede decir que es como un proceso extendido a otros actores. Y también que la arquitectura de la ciudad pues es un campo político y hay representaciones políticas, etcétera. Dentro de la idea del contexto abierto, planteo la idea del ecosistema urbano y paisaje como una irrupción de nuevas formas de relacionarse con la ciudad y la arquitectura, y que incluso esta generación de ciudad, como se había pensado en la modernidad, que es finalmente el crecimiento hasta la metrópoli, se ha planteado como otras nuevas posibilidades. Y dentro de estas categorías, pues intento hacer una correspondencia con actores mexicanos. En tu caso, te estoy categorizando dentro de esta idea de proceso diagramático, o sea, un cambio fundamental en la forma de proyectar, de pensar el proceso proyecto, de nuevo, de estar centrado en generar un objeto, a pensar procesos que esos nos resulten finalmente objetos. Ujú. En tu caso, pues, te digo, a lo mejor no especialmente esta casa, sino esa categoría de casas que son las que Ujú. tú, de nuevo, con las que yo te conocí, con las que yo te relaciono mucho, en que descubrí una forma muy específica de procesos de proyecto en el que los procesos terminan resultando objetos y al final, bueno, sí se usan y por supuesto son casas y son muy interesantes y todo, pero no están pensadas desde el objeto, sino desde el proceso que resultan en Sí. eso. En ese Este, caso, yo creo que también te podría servir, sí, digamos, como todo el proceso de los albergues de la ruta, ajá, porque ahí, por ejemplo, el trabajo diagramático es como también muy intenso. Entonces, igual si quieres después te lo puedo como compartir. Y, excelente. y sí, pues acaba como en objetos, pero creo que con una calidad espacial bien interesante.
Con todo gusto, si gustas, podríamos hacer una segunda Ujú. charla en la que tú me plantees este proceso como tal, si gustas, si tienes tiempo, cuando tú me digas. Y bueno, y otros actores que en México que creo que están también siendo parte de una forma diferente de pensar completamente la arquitectura, como podría ser, por ejemplo, el planteamiento de Marcos Betanzos y con el tema de Bordeaux 100, que de nuevo tiene que ver más con formas que se adaptan, formas emergentes, un poco lo que hablábamos de sistemas, ¿no? Sí. Aplicado a la arquitectura como tal, o Oye, el de una pregunta. Dígame, sí. Ahí tienes Ai Weiwei, pero ¿lo Ajá. tienes escrito así de manera intencional Así es o- como lo plantea Marcos. Es Ah, que si recuerdas el proyecto original de Ordos 100, que es en el que sí, él hace esta parodia, lo sí, planteaba Ai Weiwei. Sin embargo, Marcos, y es bueno, estoy por entrevistarlo también posiblemente esta semana, este, sí. él lo maneja así. Entonces, quiero un poco como Ok. preguntarle si es ¿Por como, qué? si Sí, es sí es así. verdaderamente participó Ai Weiwei con él o Ya. es simplemente una parodia de esto. Pero él lo maneja así. Entonces, la tercera categoría dentro de esta es esta idea de decrecimiento como de objetos que se reutilizan y que se replantean, etcétera. Pienso en Covachita, en su taller, ya ves que era como desarmable y estaban rentando solamente el terreno y ellos construyeron ahí el edificio y este edificio se puede quitar y poner en otra ubicación. Ujú. Entonces me parece que entra pues bien dentro de esta categoría. El de ecosistema de objetos planteó el pabellón del eco de APR de Les, de cómo en realidad no pensaban como en arquitectura de manera convencional, sino en un ecosistema de objetos que generan un ambiente, que generan una especie de arquitectura, pero en realidad está relacionando los objetos dentro de él como un paisaje. Ujú. En el caso del actor abierto de proceso extendido actores, pienso en Comunal, en La Casa de la Partera, en el que incluso han promocionado ellas mucho esta idea de ellas trabajando directamente tomando decisiones incluso con los actores, sus usuarios. Este, la arquitectura de ciudad como acto político y su representación, pienso mucho en Torolab, en su proyecto de la granja transfronteriza y cómo finalmente están metidos dentro de una problemática política, social muy interesante, ¿no? Esta idea de la frontera como un límite y cómo la arquitectura tiene algo que decir al respecto. En noción de ecosistema urbano y de paisaje planteo la recuperación del río de la Piedad de Taller 13, y por último, en esta idea de repensar la ciudad, de replanteársela desde los ecosistemas, desde una romper la separación ficticia entre lo artificial y lo natural, en la propuesta de Ciudad Lacustre de Kalash, que me parece que es también un parteaguas entre los proyectos de arquitectura y de ciudad en México. Y Ujú. este es el panorama de los actores que estoy planteando, porque me parece que hay poca arquitectura contemporánea en México, pero ellos, me parece, ustedes, quiero decir, son verdaderamente gente que está proponiendo formas radicalmente diferentes de pensar, creo yo. Y esa es la propuesta, esa es la hipótesis de trabajo que está planteando, que todos ustedes son representantes de una forma verdaderamente contemporánea de replantear y repensar el proceso de proyecto en la arquitectura y que son rastreables en México y que sí existen y que ustedes podrían representar eso. La última de los cuestionamientos que te hago es, ¿qué opinas de esta estructura? ¿Qué opinas de estas categorías? ¿Crees que los actores son los adecuados para estas categorías, etcétera? No necesariamente tienes que contestármelo ahorita, incluso hasta te lo puedo mandar si quieres y luego lo volvemos a platicar si es que tienes ya, entiendo que tienes el tiempo muy limitado ahorita. Pero bueno, ese es mi planteamiento, esa es la estructura de mi propuesta son como hipótesis, es una hipótesis todo esto, es una especie de planteamiento, pues un mapeo de estas ideas y de cómo se pueden aplicar ya directamente en el mundo y en México sobre todo. Ujú. No, pues me parece de entrada como muy interesante, entonces, pero sí mándamelo. O sea, digo, me costaría como trabajo emitir ahorita como una opinión al respecto. Claro, con todo gusto. Sí, mándamelo, lo veo y lo pienso un poco y te hago mis comentarios. Te agradezco mucho.
Bueno, si quieres, No, al detenemos contrario, aquí excelente. la charla por esta ocasión y por supuesto con todo gusto, si tú tienes tiempo y si tienes la disposición, con todo gusto platicamos después entonces del albergue y de esta propuesta. Sí. Sí, o de otras cosas que a lo mejor te puedan alimentar o te puedan ayudar. Sin duda, Celín, pues qué gusto saludarte, qué gusto verte. Igualmente, ¿Estás muchas ahorita gracias. en Veracruz o dónde estás? Sí, sí, estoy en Jalapa, sí. Aquí ya sabes Qué que buena aquí onda, vivo y seguimos chambeando en la universidad. qué buena onda. Pues muy bien. Pues te mando un abrazote y saludos a todos por allá. Igualmente, muchas gracias por tu tiempo y Al contrario. compartirnos. Gracias. Salud, hasta luego. Hasta luego.